Quiero que escuchéis con atención a Ada Colau. Cuando comencé a utilizar la dinamita, yo también creía, tenía fe en muchas cosas, en todas, pero he acabado creyendo solo en la dinamita. ¿Qué estás haciendo tú para detener un genocidio? Qué buena pregunta. Ada Colau nos pregunta qué estamos haciendo nosotros, qué estás haciendo tú, que ridiculizas a la flotilla, para detener un genocidio. Pero la pregunta hay que hacérsela también a Ada Colau. ¿Qué está haciendo Ada Colau? ¿Qué estuvo haciendo Ada Colau para detener un genocidio? Que sigue hablando. A nosotros se nos ha ocurrido esto, puede parecer una locura, pero mira, un montón de gente sin dinero ha hecho un crowdfunding gigante, ha comprado 40 barcos de segunda mano, ha cruzado el Mediterráneo y hemos conseguido casi llegar a Gaza. Y eso, junto con las movilizaciones por tierra, ¿no?, ha hecho que se movieran cosas. La movilización sí que funciona. Y los que quieren que te creas que no funciona son esos que ridiculizan y que no hacen nada para detener un genocidio. Entonces, allá cada cual, cada una, que se mira al espejo y que pueda decir dentro de unos años, intenté hacer algo para detener este genocidio. Pues algunas lo intentamos, muchas, cada día somos más. Habrán otros que se quedarán en el sofá criticándonos y ridiculizándonos. Como activo ridiculizador de la flotilla, tengo que decir que el discurso de Ada Colau ha cambiado respecto a lo que decía cuando iba en la flotilla. Ha dicho que montaron sin tener nada, ellos sin tener nada, un crowdfunding gigante para comprar 40 barcos e ir a parar el genocidio. Pero ¿qué es lo que decía Ada Colau cuando estaba en uno de esos 40 barcos? ¿A qué se supone que estaban dedicando ese dinero que habían conseguido reunir? Vamos a verlo. Hola, gente del intermedio. En principio teníamos una cita para entrar en directo esta noche, pero parece que los israelíes han decidido que es el momento de volver a hacer ilegalidades y hemos detectado a través del radar del barco que están viniendo muchos barcos, presumiblemente de la Armada israelí. Están viniendo muchos barcos hacia nosotros, que en un principio parecía que se ponían en línea como para detenernos, pero parece que ahora están yendo por dos lados como para rodearnos, pero aún están a una distancia de 1 o 2 kilómetros, o sea que no es inminente el abordaje. Estamos pendientes y cualquier novedad, si no nos quitan el teléfono, pues seguiremos informando. Pero en todo caso, denunciar que esto es ilegal, que este abordaje es absolutamente ilegal, que nosotros estamos cumpliendo con la legalidad, navegando por aguas internacionales y llevando ayuda humanitaria a una población que está exhausta y que necesita esa ayuda humanitaria en Gaza, y que, por lo tanto, sería deseable que nuestros gobiernos, especialmente los europeos, estuvieran hoy defendiéndonos y denunciando que Israel está violando la ley internacional, está violando nuestros derechos, y exigieran su rectificación. ¿Habéis oído la diferencia, verdad? ¿Qué dice Ada Colau ahora? Preguntándonos qué hicimos nosotros para parar un genocidio, dice que compraron 40 barcos. ¿Pero qué estaba diciendo justo antes de que la interceptasen los israelíes? Que es para lo que habían ido, porque si hubieran llegado a Gaza los hubieran matado a todos seguramente. Pues lo que decía entonces era que estaban llevando ayuda humanitaria. Y eso es lo que decía también el crowdfunding con el que pidieron ese dinero para, sabemos ahora, comprar 40 barcos. 40 barcos que no han reclamado, 40 barcos que se han quedado en Israel y 40 barcos que solo sirvieron para una campaña de publicidad. Bien, cuando tenemos delante una campaña de publicidad, lo que tenemos que preguntarnos es ¿qué nos quieren vender? Ellos hacen otro tipo de preguntas, preguntas como esa. ¿Qué estabas haciendo tú para parar un genocidio? Os voy a decir, sin embargo, lo que no estaba haciendo yo para parar un genocidio. Yo, para parar un genocidio, no pedí dinero para llevar ayuda humanitaria a Gaza, mintiendo a la gente que ponía el dinero, porque en realidad solo iba a comprar 40 barcos para hacer una campaña de publicidad. Yo no estuve subiendo vídeos todo el rato a redes sociales desde unos barquitos, haciendo que el viaje fuera lo más largo posible para que esa campaña de publicidad tuviera el mayor efecto posible, mientras hacía creer a la gente que estaba en peligro. Yo no me dediqué a fabricar información falsa sobre esos barcos,
respecto al supuesto acoso que desde Túnez estaba teniendo el ejército israelí con unos drones de los que no hemos vuelto a saber nada y con unas imágenes que más bien parecían el lanzamiento de bengalas desde unos barcos a otros. Yo, para parar un genocidio, lo que tampoco hice fue convertirme en un personaje público, como le pasó a Barbigaza, desde el desconocimiento, desde una persona que no tenía, ella misma lo decía en una entrevista de El Mundo, más de 20.000 seguidores, y que al término de la flotilla tenía 1 millón. Yo, para parar un genocidio, no me puse por delante de la población de Gaza haciéndome la víctima, haciéndome el héroe, haciéndome el mártir, y no dije, cuando había todavía personas secuestradas por Hamás y muchos palestinos más que hoy en las cárceles de Israel, no dije que me estaban secuestrando y torturando, que es lo que sí hacen con los verdaderos secuestrados, tanto de un lado como los detenidos del otro. Hay muchas torturas reportadas. Eso es algo que tampoco hice. Yo tampoco hice irme en una flotilla calculando que la matanza iba a continuar, llegando a las costas de Gaza cuando ya estaban sentándose a negociar Hamás e Israel y mantener mi discurso como si nada hubiera pasado. Yo, para parar un genocidio, me dediqué a intentar informarme considerando que en una guerra como esta la propaganda es atroz. Yo, para parar un genocidio, no me dediqué a señalar como sionistas a muchos judíos y a muchas personas israelíes, como por ejemplo los ciclistas de la Vuelta, considerando que por el mero hecho de ser israelíes ya están a favor de matar niños en Gaza. Yo, para parar un genocidio, no me dediqué a hacer pintadas en comercios, a romper escaparates, a generar violencia en la calle, justo además cuando ya el llamado genocidio había parado porque se habían sentado a negociar. Yo, para parar un genocidio, ¿sabes qué no hice nunca tampoco, Ada Colau? Blanquear a Hamás. Nunca consideré que la resistencia de Hamás sea legítima, que los actos de violencia perpetrados el 7 de octubre sean algo legítimo por ser un pueblo oprimido. ¿Sabes lo que tampoco hice para parar un genocidio? No olvidar, para parar un genocidio, no olvidar que la Franja de Gaza ha estado sometida durante casi 20 años a una dictadura islamista controlada además por otros países satélite enemigos de Arabia Saudí, como Irán o como Qatar. Yo, para parar un genocidio, no me dedico a decir que los gays y las mujeres no están tan mal en Gaza, bajo la pezuña de los terroristas de Hamás. Pero sobre todo, ¿sabes lo que no hice para parar un genocidio? No utilicé esta campaña de publicidad para lo que vais a ver a continuación. Yo, para parar un genocidio, no cambié el código ético de un partido político después de mi flamante paso publicitario por el Mediterráneo y mi flamante detención por los israelíes. Yo, para parar el genocidio, no cambié el código ético del partido con el que había sido alcaldesa para volver a presentarme alcaldesa justo después de la campaña de publicidad. En fin, yo, como casi todo el mundo, he asistido horrorizado a lo que el ejército israelí estaba haciendo en Gaza. Yo, como casi todo el mundo, cabal en este caso, pensaba, ¿por qué será que estos de Hamás no quieren devolver a los rehenes? ¿Por qué están alargando tanto esta situación si están masacrando a su gente, a su población? Yo, como la mayoría de la gente, estaba deseando que alguien sentase a negociar, obligase a negociar a Netanyahu y a los fundamentalistas de Hamás. Yo, como todo el mundo, estaba esperando que este horror parase. Igual que estoy esperando que acabe el horror de la guerra de Ucrania, que parece que se nos ha olvidado la guerra de Ucrania, pero sigue ahí. Igual que voy leyendo aterrorizado las noticias sobre las matanzas que se producen de cristianos en países africanos como Nigeria por Boko Haram, un terrorista famoso hace unos años por secuestrar a más de 200 niñas. Yo, como casi todo el mundo,
intento enterarme, apenas puedo, porque apenas se publica información sobre esto, sobre el curso de la matanza que las nuevas autoridades de Siria perpetran sobre su población, sobre las guerras latentes que hay en ese país destruido. Yo, como casi todo el mundo, intento informarme también de lo que pasa en el Yemen. Yo, como casi todo el mundo, intento enterarme de lo que pasa en rincones del mundo a los que esta gente jamás mira. Yo, como casi todo el mundo, me gustaría saber más sobre lo que el gobierno chino está haciendo con las minorías en su país. Yo, como casi todo el mundo, intento estar enterado del mayor número de temas posible. Y sé, como casi todo el mundo, que yo, como ciudadano, por mucho que proteste, no puedo hacer que el tirano de un país deje de matar a su propia población o a la población de otro. Yo sé que nada puede frenar a Putin, salvo el propio Putin y sus intereses. Yo sé que nada puede frenar a Netanyahu, salvo el propio Netanyahu y sus intereses. Y sé que si se han sentado a negociar en la franja, sobre la paz de la franja de Gaza, ha sido porque el dueño de los intereses de Netanyahu, es decir, Donald Trump, su mayor aliado estratégico, el mayor inversor en el ejército israelí, se ha hartado de Netanyahu. Y se ha hartado de Netanyahu no por las protestas de la Vuelta Ciclista y mucho menos por la flotilla ridícula en la que participó Colau, sino que se ha hartado porque entre los votantes republicanos y en particular entre los jóvenes votantes republicanos que han levantado el trumpismo, Israel importa 3 cojones. Ese es el motivo por el que Netanyahu ha tenido que sentarse. No quería, pero ha tenido que sentarse. Netanyahu tiene a su derecha gente todavía más salvaje, y esa gente no estaba por la labor de parar de ninguna forma, pero Netanyahu lo ha tenido que hacer porque Donald Trump le ha obligado. Y ese es el motivo por el que se ha frenado, por lo menos durante un tiempo, este horror que hemos estado viendo en Gaza. No son las flotillas. Las flotillas han sido un anuncio de publicidad. Y no os quepa duda de que con el paso de los meses iremos viendo a muchos de esos integrantes de la flotilla recoger su beneficio. Así que a la respuesta ¿qué has hecho tú para parar un genocidio? La respuesta correcta sería ¿qué no hemos hecho para lucrarnos con un genocidio ajeno?